Go Ford for your next truck or SUV and find an easier way to buy with Woodhouse Ford today. And experience the convenience of buying with Woodhouse Ford. Lease a 2023 Ford Escape Active for $397 per month for 48 months and 7,500 miles per year. First payment and $299 doc fee due at signing. Security deposit waived. Tax title license extra with approved credit. Expires 12/04/2023. ADN Podcast. ADN Podcast. Voces con contenido. En este podcast escucharás íntegro el texto propuesto por el Consejo Constitucional y el Comité de Expertos para ser sometido a votación ciudadana en diciembre próximo. Disposiciones transitorias, 34ª a 62ª. 34ª, 1. La ley sobre el nuevo régimen de empleo público dispuesto en el artículo 110 de esta Constitución deberá ingresarse al Congreso Nacional dentro del plazo máximo de 2 años desde la entrada en vigencia de la presente Constitución. Dicha ley regirá para los nuevos ingresos y promociones de funcionarios públicos a que dicha norma se refiere y que se efectúen en la administración del Estado. 2. En todo caso, la ley deberá resguardar los derechos de los funcionarios que a la fecha de su entrada en vigencia sean de planta, sin perjuicio de establecer que estos funcionarios podrán incorporarse voluntariamente al nuevo régimen de empleo público, en cuyos casos tales funcionarios se regirán por las normas de este y disponer que las vacantes que se produzcan en esos cargos, tras la entrada en vigencia de dicha ley, deberán llenarse conforme a las normas del nuevo régimen de empleo público. 3. Asimismo, la ley regulará la transición al nuevo régimen de empleo público de los funcionarios públicos que, a la fecha de su entrada en vigor, estén sujetos al régimen de contrata vigente, así como de aquellos sujetos al régimen de contratación a honorarios en conformidad con esta Constitución. 35ª. Mientras no se dicte la ley que se refiere al inciso 2 del artículo 122, seguirán rigiendo las disposiciones reglamentarias referidas a la materia. 36ª. Dentro del término de 5 años siguientes a la entrada en vigencia de esta Constitución, el presidente de la República deberá ingresar un proyecto de ley que creará una policía fronteriza y que será encargada del control, patrullaje y resguardo de las fronteras terrestres nacionales en la forma que determine la ley institucional. Dicha policía se coordinará con los organismos públicos relacionados al control fronterizo para el cumplimiento de sus objetivos sin perjuicio de las facultades de la Fuerza Aérea y de la Autoridad Marítima respecto de la frontera aérea y marítima. 37ª. Mientras no se adecúe la Ley número 19.175, Orgánica Constitucional de Gobierno y Administración Regional, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el Decreto con fuerza de ley número 19.175 de 2005, el Ministerio del Interior, al nuevo régimen constitucional, se entenderá que los representantes del Presidente de la República en las diversas regiones y provincias que establece el artículo 144 son respectivamente las autoridades de los capítulos 1 y 2 del título primero del referido decreto con fuerza de ley. 38ª. En un plazo no superior a 18 meses desde la entrada en vigencia del texto constitucional, el presidente de la República deberá enviar al Congreso Nacional los proyectos de ley que permitan la transferencia de las competencias del inciso 1 del artículo 132 sobre fomento de las actividades productivas, turismo, vivienda e infraestructura. 39ª. Dentro de los 2 años siguientes a la entrada en vigencia de esta Constitución, el presidente de la República deberá presentar los proyectos de ley que regulen los estatutos especiales de gobiernos y administración de Rapa Nui y del archipiélago de Juan Fernández. Previo al ingreso del primero de estos, se deberá realizar un proceso de participación y consulta indígena con el pueblo Rapa Nui de conformidad con el marco jurídico vigente. 40ª. El proyecto de la ley institucional que regulará el órgano referido en el artículo 162 deberá ser presentado por el presidente de la República al Congreso Nacional dentro del plazo de 18 meses contado desde la publicación de la Constitución. Mientras no entre en vigencia esta ley, estos nombramientos se realizarán conforme a la norma vigente. 41ª. El proyecto de ley institucional que regulará el órgano referido en el artículo 163 deberá ser presentado por el presidente de la República al Congreso Nacional dentro del plazo de 1 año, contado desde la publicación de la Constitución. Mientras no esté en vigencia esta ley, estas funciones serán ejercidas por la Corporación Administrativa del Poder Judicial, en conformidad al título 4 de la ley número 7.421 que establece el Código Orgánico de Tribunales.
42ª. El proyecto de ley institucional a que se refiere el artículo 165 deberá ser presentado por el presidente de la República al Congreso Nacional dentro del plazo de un año contado desde la publicación de la Constitución. Mientras no entre en vigencia esta ley, estas funciones serán ejercidas conforme a la normativa vigente. 43ª. El proyecto de ley institucional que regulará el órgano referido en el artículo 166 deberá ser presentado por el presidente de la República al Congreso Nacional dentro del plazo de un año contado desde la publicación de la Constitución. Mientras no entre en vigencia esta ley, estas funciones serán ejercidas por la Academia Judicial regulada en la ley número 19.346. 44ª. El proyecto de ley que regulará la forma y oportunidad de la integración de los tribunales superiores de justicia por ministros suplentes deberá ser presentado por el presidente de la República al Congreso Nacional dentro del plazo de un año contado desde la publicación de la Constitución. Mientras no entre en vigencia esta ley, la integración de dichos tribunales se efectuará por abogados integrantes de conformidad a la normativa vigente. Del mismo modo, mientras no entre en vigencia la ley referida en el inciso 5 del artículo 165, los fiscales judiciales podrán ejercer funciones jurisdiccionales e integrar dichos tribunales. 45ª. El proyecto de ley que regulará el proceso contencioso administrativo que se refiere al inciso 4 del artículo 157 deberá ser presentado por el presidente de la República al Congreso Nacional dentro del plazo de un año contado desde la publicación de la Constitución. 46ª. El sistema disciplinario establecido en el artículo 165 solo operará para los procesos cuyos principios de ejecución tengan lugar con la posterioridad a la entrega en vigencia de la ley referida en dicha disposición. 47ª. Mientras no se dicte la ley que establezca el procedimiento que deberá seguirse para el sistema de concurso público que indican los artículos 162 y 163, este será llevado por el Consejo de Alta Dirección Pública conforme a lo dispuesto en el título 6 de la Ley número 19.882. 48ª. La norma relativa a la duración de los ministros de la Corte Suprema no regirá respecto de quienes se encuentren en ejercicio a la fecha de la entrada en vigencia de esta Constitución. 49ª. 1. Al momento de entrar en vigencia la presente Constitución, los integrantes del Tribunal Constitucional que estén investidos regularmente sus funciones se mantendrán en sus cargos por el plazo que les reste de conformidad con los incisos 2 y 3 del artículo 92 del Decreto Supremo número 100 de 2005, que fija el texto fundido, coordinado y sistematizado de la Constitución Política de la República de Chile. Si alguno de ellos cesare anticipadamente en su cargo, será reemplazado de conformidad con el procedimiento establecido en esta Constitución y su periodo durará por el tiempo que reste a su antecesor, pudiendo ser reelegido. La misma regla se aplicará a los ministros suplentes. 2. Para la primera integración del Tribunal Constitucional de conformidad con el artículo 169, se seguirán las siguientes reglas. A. En 2024 deberán ser reemplazados los 2 integrantes que cesarán en enero o que hubiesen sido nombrados en su reemplazo antes que esta Constitución hubiera entrado en vigencia. Uno ejercerá el cargo por 9 años y el otro por 10 años según se determine por un sorteo realizado por el Senado. En el mismo año se reemplazará al integrante que cese en su cargo en septiembre, debiendo nombrarse además otro integrante. Estos integrantes durarán 11 y 12 años en el cargo respectivamente, según se determine por un sorteo realizado por el Senado. Todos ellos serán nombrados según lo establecido en el artículo 169. B. En 2027 deberán ser reemplazados los 2 integrantes que cesarán en su cargo. Uno de ellos ejercerá el cargo por 10 años, según se determine por un sorteo realizado por el Senado. C. En 2030 deberá ser reemplazado el integrante que cese en su cargo según lo establecido en el artículo 169. El nuevo ministro ejercerá sus funciones por 9 años. D. En 2031 deberán ser reemplazados los 2 integrantes que cesarán en su cargo. Uno ejercerá el cargo por 9 años y el otro por 10 años, según se determine por un sorteo realizado por el Senado. E. En 2032 deberán ser reemplazados los 2 integrantes que cesarán en su cargo. Uno de ellos ejercerá el cargo por 10 años, según se determine por un sorteo realizado por el Senado. 3. El Tribunal Constitucional nunca podrá tener una integración superior a 11 integrantes. 50ª.
El proceso en actual sustanciación ante el Tribunal Constitucional continuarán con su tramitación y serán resueltos de conformidad con las disposiciones establecidas en el Decreto Supremo número 100 de 2005, que fija el texto refundido y coordinado y sistematizado de la Constitución Política de la República de Chile y en el decreto con fuerza de ley número 5 del año 2010. El Ministerio Secretaría General de la Presidencia que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley número 17.997, Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional. En todo lo demás vinculado a la organización, funcionamiento, procedimiento y régimen de personal del Tribunal Constitucional, la referida ley seguirá rigiendo hasta la entrada en vigencia de su ley institucional en lo que no sea incompatible con lo que establece esta Constitución. 51ª. Cuando la Constitución o la ley exija una parte proporcional de los miembros o de los votos de un órgano para que puedan ejercer sus funciones o atribuciones, resolver o adoptar acuerdos y de la solución de la fracción resulte una parte decimal, se deberá aplicar la siguiente regla. A. Cuando la parte decimal sea inferior a 0,5, se entenderá que corresponde al número entero inmediatamente inferior. Y B. Cuando la parte decimal sea igual o superior a 0,5, se entenderá que corresponden al número entero inmediatamente superior. 52ª. Dentro del plazo de un año contado desde la entrada en vigencia de esta Constitución, el Presidente de la República enviará al Congreso Nacional un proyecto de ley para crear el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de las Víctimas, agrupando en este único servicio todos los programas estatales que incorporen asesoría y defensa legal de estas, además del apoyo psicológico y social. 53ª. 1. Dentro del plazo de un año contado desde la entrada en vigencia de la presente Constitución, el Presidente de la República enviará al Congreso Nacional un proyecto de ley para adecuar la ley número 19.640, que establece la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público, a lo que este texto establece, considerando la implementación de la Fiscalía Supraterritorial y el Consejo de Coordinación Interinstitucional. 2. Las normas constitucionales sobre el Ministerio Público, aquellas propias de su ley institucional respectiva y que modifiquen el Código Procesal Penal o el Código Orgánico de Tribunales para la implementación de la Fiscalía Supraterritorial, se aplicarán exclusivamente a los hechos cuyos principios de ejecución sea posterior a la entrada en vigencia de tales disposiciones. 54ª. Mientras el Congreso Nacional no dicte la ley que regule el procedimiento que se deberá seguir para el sistema de concurso público que se indica en el inciso 2 del artículo 181 y el inciso 2 del artículo 184, este será llevado por el Consejo de Alta Dirección Pública conforme al procedimiento señalado en el título 6 de la ley número 19.882. Por su parte, el procedimiento que se deberá seguir para el sistema de concurso público que se indica en el inciso 1 del artículo 185 se regirá por la normativa vigente a la entrada en vigor de esta Constitución. 55ª. El Estado de Chile reconoce la jurisdicción de la Corte Penal Internacional conforme al Estatuto de Roma y sus enmiendas ratificadas por Chile. Al efectuar ese reconocimiento, Chile reafirma su facultad preferente para ejercer su jurisdicción penal en relación con la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, por lo cual esta última será subsidiaria de la primera, en los términos previstos en el Estatuto de Roma. La jurisdicción de la Corte Penal Internacional solo se podrá ejercer respecto de los crímenes de su competencia, cuyo principio de ejecución sea posterior a la entrada en vigor en Chile del Estatuto de Roma. 56ª. Dentro del plazo de un año contado desde la entrada en vigencia de esta Constitución, el Presidente de la República enviará al Congreso Nacional un proyecto de ley para adecuar la ley número 19.640 que establece la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público, considerando la destinación temporal de los funcionarios a que hace referencia el inciso 6 del artículo 181 de esta Constitución. 57ª. Las personas que actualmente se desempeñan como miembros del Consejo Directivo del Servicio Electoral, del Tribunal Calificador de Elecciones y de los Tribunales Electorales Regionales continuarán en sus funciones de conformidad con los artículos 94 bis, 95 y 96 del Decreto Supremo número 100 de 2005, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Constitución Política de la República de Chile y cesarán en sus cargos cumplido el período por el cual fueron nombrados. 58ª.
1. Desde la entrada en vigencia de esta Constitución política, el presidente de la República enviará al Congreso Nacional un proyecto de ley para adecuar la ley número 18.460, orgánica constitucional del Tribunal Calificador de Elecciones. Mientras esta no entre en vigencia, el integrante del Tribunal Calificador de Elecciones, nombrado conforme al literal B del inciso 3 del artículo 190, recibirá una retribución equivalente a 10 unidades tributarias mensuales por sesión celebrada, con un tope de 80 unidades tributarias mensuales durante el mes. 2. Asimismo, desde la entrada en vigencia de esta Constitución política, el presidente de la República enviará al Congreso Nacional un proyecto de ley para adecuar la ley número 18.593, orgánica constitucional de los tribunales electorales regionales. Mientras esta no entre en vigencia, los 2 integrantes de los tribunales electorales regionales, nombrados conforme al inciso 2 del artículo 191, recibirán una retribución equivalente a 7 unidades tributarias mensuales por sesión celebrada, con un tope de 49 unidades tributarias durante el mes. 59ª. 1. Si a la fecha de entrada en vigencia de esta Constitución se encuentra en funciones un Contralor General de la República titular, éste se mantendrá en su cargo hasta el término del periodo por el cual fue nombrado o hasta que cese su cargo. 2. En caso de que a la entrada en vigencia de esta Constitución el cargo de Contralor General de la República titular se encontrare vacante, se aplicarán para su designación las normas establecidas en el artículo 194. Dicha designación deberá hacerse dentro de los 90 días siguientes a la entrada en vigencia de esta Constitución. 60ª. 1. Dentro del año siguiente a la entrada en vigencia de esta Constitución, el presidente de la República deberá presentar los proyectos de ley necesarios para establecer el Tribunal de Cuentas creado en el artículo 196. 2. A contar de la entrada en vigencia de esta Constitución, las autoridades y funcionarios que se desempeñen en el Juzgado de Cuentas de primera instancia, a que se refiere el artículo 107 de la Ley número 10.336, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el Decreto Supremo número 2421 de 1964, el Ministerio de Hacienda continuará ejerciendo su competencia, mientras no entre en funcionamiento el Tribunal de Cuentas, creado en el artículo 196. 3. Los recursos de apelación que se hubieren deducido en contra de sentencias de primera instancia dictadas en juicios de cuentas seguirán siendo conocidos y resueltos por el Tribunal de Cuentas de segunda instancia, sin perjuicio del régimen recursivo que pueda disponer la ley que establezca el Tribunal de Cuentas. No obstante, los recursos de apelación que a partir de la entrada en vigencia de esta Constitución se deduzcan en contra de sentencias de primera instancia en juicio de cuentas serán conocidos por la Corte de Apelaciones de Santiago. Para todos los efectos legales y constitucionales, se entenderá que la Corte de Apelaciones de Santiago será el continuador del Tribunal de Cuentas de segunda instancia, una vez que éste haya resuelto el último recurso pendiente, momento en que el Tribunal de Cuentas de segunda instancia se entenderá suprimido. 61ª. Dentro del plazo de un año contado desde la entrada en vigencia de esta Constitución, el presidente de la República deberá enviar un proyecto de ley al Congreso Nacional en el que adecúe la ley número 18.695, orgánica constitucional de municipalidades, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley número 1 de 2006 del Ministerio del Interior y la ley número 10.336, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto Supremo número 2421 de 1964 del Ministerio de Hacienda y que a su vez adecúe la ley número 19.175 sobre Gobierno y Administración Regional, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley número 1 de 2005 del Ministerio del Interior, a lo dispuesto en el artículo 195 de esta Constitución. Dicha ley deberá determinar los límites de gastos que estarán afectos al trámite de toma de razón. 62ª. En el plazo de 2 años contados de la entrada en vigencia de esta Constitución, el presidente de la República deberá presentar un proyecto de ley ante el Congreso Nacional para adecuar los procedimientos e instituciones ambientales a las exigencias y requisitos establecidos en el capítulo 16. Escucha y comparte el contenido íntegro de la propuesta de nueva Constitución desde adn.cl, sección podcast, en podiumpodcast.com o en tu plataforma digital favorita.
Go Ford for your next truck or SUV and find an easier way to buy with Woodhouse Ford today. And experience the convenience of buying with Woodhouse Ford. Lease a 2023 Ford Escape Active for $397 per month for 48 months and 7,500 miles per year. First payment and $299 doc fee due at signing. Security deposit waived. Tax, title, license extra with approved credit. Expires 12/04/2023.